Silencio, por favor. Silencio. Audiencia pública correspondiente al 23 de mayo de 2007. El señor secretario dará cuenta de las últimas incidencias. Por la venia del tribunal se da cuenta que por la acusación número 1, asociación de 11 de marzo afectado de terrorismo y otros, la acusación número 4, doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros, y la acusación número 16, doña Ana Isabel González Picos y otros, se han renunciado a las pruebas periciales números 78, 79 y 80. También constaban ya renunciadas las pruebas periciales 43, 44, 45, 64, 95 y 96, que ya fueron renunciadas en sesiones anteriores. No, y tiene que dar cuenta también de que había dos periciales señaladas para hoy erróneamente, puesto que versan sobre explosivos y que pasan a la semana que viene. Exactamente, señor presidente, por un error involuntario de esta secretaría se había señalado para hoy, se había citado para hoy a los peritos de las pruebas periciales número 67 y número 70, y estando prevista su señalamiento para el lunes, día 28. Gracias. También se comunica a las partes que no habrá sesión mañana, puesto que el calendario se agotará previsiblemente o con casi toda seguridad a lo largo de la jornada de hoy. Por la tarde solo tenemos programada la pericial número 81 de la Asociación de Ayuda a las Víctimas, y aquel tiempo que nos quede libre se usará para, conforme al artículo 730, dar lectura a aquellas diligencias de prueba que por causas independientes de la voluntad de las partes no pudieron ser reproducidas en el juicio oral. Por lo tanto, preparen por favor para el intermedio aquellas declaraciones testificales, traducciones, pruebas de perito, etcétera, que no hayan podido practicarse y que deseen que se introduzcan por la vía del artículo 730. Que comparezcan los peritos del cuerpo de la Guardia Civil, creo que son Y 57.188A y E 80.152. La pericia versa sobre pago de peaje y pesaje, en principio. Guarden silencio, por favor. Siéntense, por favor. Comparecen ustedes, como saben, en calidad de peritos. Juran o prometen desempeñar o emitir objetiva e imparcialmente el dictamen e informe que se les va a requerir conforme a las reglas de la ciencia, el arte, la experiencia o la técnica. Ya saben ustedes, porque además han estado anteriormente en este mismo procedimiento y en otras muchas actuaciones, que si incumplen la obligación que acaban de contraer, pueden incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal cualificado por su condición de perito y castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa, relación o condición que crean ustedes que puede separarles del objetivo trazado? Contesten, por favor, en primer lugar, a las preguntas que le va a plantear la Asociación 11 de marzo afectados del terrorismo. Con la venia de la sala, esta representación se va a adherir a las preguntas que formule la A4. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. Sí, con la venia, señor. En primer lugar, quisiera que se le exhibiera para ratificar en su caso el informe pericial que obra el folio 79.136 y cuya firma de uno de los agentes aparece en el folio 79.151.
Es mi firma. ¿Ratifica usted el informe en su integridad? Íntegramente. Bien, le quería preguntar o matizar en relación con el informe, ¿de dónde obtiene usted la información sobre los pagos de peaje realizados? En el informe que se me ha exhibido es de marzo. Ese es una ampliación a un informe anterior de febrero, cuyos datos se solicitaron primero por auto judicial primero a Hacienda, después a las entidades bancarias donde tenían cuenta Carmen Toro y Emilio Suárez, y de la información que nos remitieron previamente se hizo el informe, un informe inicial de febrero. Y en marzo, cuando íbamos a entregar el de febrero, la propia audiencia, el propio juzgado había recibido una información más detallada sobre determinados movimientos y se hizo una ampliación haciendo constar horas y demás. Bien, es una información que también es facilitada por la Caja de Asturias. Sí, efectivamente. Los titulares de las tarjetas usadas en este pago de peajes están asociados a unas cuentas ¿y quiénes son los titulares de las cuentas a las que figuran asociadas las tarjetas que ustedes han reseñado en el informe? Tal como se refleja en el informe, a Emilio Suárez Trasorras y Carmen María Toro Castro. Ambos son titulares de la cuenta a la que están vinculadas las tarjetas. Eso es. Hay un detalle que me gustaría que me aclarara, y es concretamente uno de los viajes, concretamente el viaje que ustedes señalan de fecha 11/7/2003, en el que al parecer se utilizan simultáneamente dos tarjetas para hacer el pago. ¿Podrían ustedes explicarnos esta circunstancia? Sí, efectivamente. En la información que nos da el juzgado en febrero, como puede ver y según se refleja en el informe, hay pagos que son son consecutivos. A las 12:41, 12:40, 47 segundos, otro. Es decir, se utiliza dos veces la misma tarjeta en el mismo peaje con varios segundos, casi un minuto de intervalo. La explicación más lógica es que sean dos vehículos los que están utilizando la misma tarjeta. Ustedes han vinculado cada uno de los viajes que se realizan a determinadas situaciones que se producen en la causa. Concretamente, cada viaje en su informe lo vinculan a las reuniones del McDonald's, a la entrega de detonadores, a la reunión del McDonald's de Moncloa, a los viajes de Sergio Álvarez, a los viajes del Gitanillo. ¿En qué se han basado ustedes para relacionar todos y cada uno de los viajes con las circunstancias a las que he hecho mención? Los datos objetivos que se obtienen pues a partir de los propios peajes, más toda la otra información que obra nuestra investigación, como son los contactos telefónicos, la reconstrucción de hechos y demás, incluidas efectivamente algunas manifestaciones de los propios imputados. Bien, pues sobre hay una circunstancia también que nos gustaría conocer el criterio del perito, y es que en algunos de los viajes solo aparecen viajes de ida, Madrid-Asturias. Sí, nosotros reflejamos únicamente aquello de lo que queda registro y constancia. No sabemos cómo se ha hecho el viaje, si se ha pagado en efectivo, si ha utilizado autopista o no. De estos sí queda constancia, sí hay registro y son los que reseñamos. Muy bien, pues en relación con este informe, por mi parte no hay nada más, señor. Te rogo ya también sobre el otro. Bien, hay otro informe también elaborado por el mismo perito y su compañero, que no sé si es el que comparece, que es el X333167T, en relación con los otro informe en relación con los desplazamientos y las incidencias. Me estoy refiriendo a otro agente, que es el E80152J, en relación con las incidencias del BMW atribuido a Yamal Azmirán. No sé si los peritos son los que han realizado este informe, o al menos uno de ellos seguro. Los dos, creo. Bien, ustedes en este informe reproducen las incidencias en relación con el BMW. No lo recuerdo, pero si consta, sí, efectivamente. Consta efectivamente a los folios 79.152 al 79.168.
Exhíbale a los peritos el informe. La firma aparece efectivamente al último folio que he mencionado. Sí, es nuestro. ¿En qué se han basado y lo ratifican? Sí, enteramente. Bien, dos cuestiones. ¿En qué se han basado ustedes para la confección o la elaboración de este informe sobre el BMW en cuestión? En cada uno de los puntos que reseñamos en el propio informe. Son las manifestaciones, declaraciones, tanto de imputados, de testigos, talleres, etcétera, etcétera. En relación con este BMW aparece el nombre de Abdelillah El Fadoual El Akil, y quisiera que me explicaran la relación que ustedes han establecido entre esta persona y el BMW. Es la persona que figuraba o que ha dado su identidad a llevarlo a diversos talleres, ¿no? como propietario, a quien había que llamar para informarle, para que le dieran el presupuesto para ese tipo de coche, y quien ha dejado para reparar el propio vehículo en ocasiones. Y también mencionan ustedes el nombre de Mahmoud Slimán Aoun como también vinculado o que aparece relacionado con este vehículo. ¿En qué se basan para establecer la relación de este procesado con el vehículo? No lo recuerdo exactamente, pero creo que es a raíz de manifestaciones quizá de un testigo que ya haya comparecido. Es de un taller. Muy bien. Pues en relación con este otro informe nada más, señor, y con su venia podríamos pasar al último informe pericial que también elaboran los peritos que comparecen, que es el relativo a un informe sobre la estimación de cantidades totales máximas de goma 2 puestas a disposición de Yamal Ahmidán, y que obra al folio 79.231, y la firma de los peritos aparece al folio 79.283. Exhíbasele a los peritos el informe, por favor. Señor letrado. Lo reconocemos. ¿Y lo ratifican? Lo ratificamos. Bien, son dos partes de informe. El primero versa sobre las cantidades que hubiera podido transportar presuntamente Yamal Ahmidán desde Asturias. ¿Por qué llegan a ustedes a la conclusión de que la cantidad que hubiera podido ser transportada es la que figura en su informe, de 270 kilos? En primer lugar, se toma referencias en base a... Se toma una serie de parámetros o límites que primero serían definir qué tipo de mochilas fueron las utilizadas en el transporte del 28-29 de febrero, en qué lugar se pudieron haber adquirido. Entonces, esas gestiones se hicieron directamente con el Carrefour de Avilés, y comprobando la facturación de todo el mes, de todos los meses, de los primeros meses hasta incluso diciembre del 2003 hasta febrero-marzo del 2004, vimos donde aparecía en un ticket concretamente una referencia a unas mochilas, digamos, de carga superior, unas bolsas de carga inferior y lo que podía ser habituallamiento sin definir. Ese ticket de compra del Carrefour de Avilés iba también el nombre de la cajera que en ese día estaba de servicio, estaba de turno, para lo cual también se le tomó manifestación en Avilés y reconoció a ciertos integrantes de la célula de Morata como
compradores de esas mochilas en esa fecha concreta. Eso fue como primer patrón. Es decir, tomar como referencia cuál sería el cubicaje en el cual cabría una serie de bien explosivo, bien hachís, que eran las sustancias que se estaban barajando. Y de ahí hacer una estimación. Y ustedes procedieron a cargar la bolsa o mochila con ambas sustancias, con goma 2 y con hachís. Sí, así es. Se hicieron en base a las declaraciones se hizo esa comprobación en la fábrica de Páramo de Masa con las mochilas que se determinó que habían sido probablemente no, aseguradas en los tickets como las que se compraron aquel día por parte de la célula de Morata. Señorías, solicitaría que se exhibieran, si la sala lo estima oportuno, las fotografías en las que se realizan estas pruebas de pesaje a efectos de una mejor comprensión por la sala de la prueba realizada. La sala lo comprende perfectamente y las mochilas no son las originales por razones obvias, no ha lugar. Muy bien, por tanto, su conclusión, y les quería preguntar, es que lo que fue transportado en esas mochilas fueron 270 kilos de goma 2. Haciendo el sumatorio de 2 viajes relatado por el menor. No, perdón, me estoy refiriendo a las primeras. Afirmativo. A las primeras me refiero a las del Carrefour. Esa es una estimación del máximo que pudieran haberse bajado aquel fin de semana en esas bolsas desde Asturias a Madrid, por parte de la célula Morata. ¿Descartan ustedes que haya podido ser hachís? En la mina sí. Viniendo con todo el volumen digamos, toda la información que teníamos en la causa de lo que hechos sucedidos en la mina, descartábamos que fuera hachís. Por último, en relación con esta parte del informe, ustedes también en su segunda conclusión establecen que dicho transporte de los 270 kilos es compatible con los defectos hallados en las anotaciones de Mina Conchita, es decir, con las diferencias que uno de los peritos ya ha tenido ocasión de poner de manifiesto a la sala, es decir, con los consumos o las diferencias que se han apreciado en las anotaciones. Sí, es así. Así es. Es compatible esa desaparición, por así llamarlo, con las deficiencias observadas en las anotaciones de la mina en esas fechas. Así es. Y es más, el transporte fue llevado a cabo entre la madrugada del 28 y el día 1 de marzo. La intervención de armas de la Guardia Civil les llama la atención del consumo excesivo que han tenido precisamente la semana anterior, a lo cual ahí hay una variación, se hace una variación y se da una explicación de por qué hubo un consumo excesivo en esa semana. Muy bien, pues pasamos al segundo, el acta número 2, en las que ustedes se refieren a las mochilas o a las bolsas transportadas o presuntamente transportadas por Sergio Álvarez, Antonio Iván Reis y Gabriel Montoya. Quisiera que ustedes nos aclararan cómo han realizado las pruebas para llegar a las conclusiones que llevan en su informe. En primer lugar, volver a decir lo mismo, tomamos como patrón la posible o presunta mochila o bolsa que se utilizó para los transportes alsa, y cuando las tuvimos localizadas y reconocidas por parte de los tres implicados como las mochilas de similares características a las que llevaron aquel día a Madrid, se procedió a llevar a cabo el pesaje o esta diligencia en la fábrica Páramo de Masa. Concretamente, en la que presuntamente transportó Sergio Álvarez, ustedes hicieron la prueba con una mochila que él mismo reconoció como similar a la que usó. ¿Es así? Así es. Bien, y ustedes cargaron esa mochila con goma 2 y con hachís. Lo hicimos con goma 2, la que nos proporcionó la fábrica Páramo de Masa, y con sustancia estupefaciente en 2 formatos, en bolas y en pastillas de hachís. ¿Y cuál es la conclusión que obtienen en relación con ese transporte?
Bueno, la conclusión es la que hacemos referencia en el acta, que presuntamente pudo bajar una caja conteniendo goma 2 eco por el peso. ¿Descartan el hachís por algún motivo? Lo descartamos por dos motivos. El primero sería un motivo objetivo que hace referencia a cuando en la manifestación del propio Sergio reconoce que lo que llevaba era una mochila o una bolsa y su contenido era lo que parecía ser una caja. Al hacer lo que entonces tomamos como referencia las cajas donde van ubicadas las bolsas de goma 2 eco, esas cajas caben perfectamente en lo que sería la mochila descrita por Sergio, y cuando uno hace el pesaje de hachís o lo que sería explosivo, tomando un patrón anterior que era la densidad, en cuanto a que la densidad del explosivo es muy superior a la densidad del hachís, tomando también como referencia la manifestación del menor, que pesaba alrededor de unos 40 kilos, si usted llena la caja que cabe en la bolsa con hachís, no llega a pesar, llega a unos 15 kilos. Si usted la llena al máximo que cabe de goma 2 eco, pues el peso total llega hasta 31. Entonces, la estimación que se hace en cuanto a datos objetivos es que en ningún momento esa caja, la bolsa con la caja en su interior, debían contener una sustancia tan poco, digamos, de poca densidad como el hachís, y sí se parecía más a lo que es la densidad del explosivo. Que ustedes cifran aproximadamente unos 25 kilogramos de goma 2. Así es, que es lo que cabría en una caja de las propias de transporte. Bien, sobre el viaje del menor vamos a pasarlo por alto y vamos a la bolsa número 18 que ustedes atribuyen o que identifica Antonio Iván Reis Palicio como la transportada por él. ¿Cuáles son las conclusiones sobre esta bolsa? ¿Hicieron las mismas operaciones? Se hicieron las mismas estimaciones con explosivo y con hachís. Lo único que al llegar al parámetro a tomar en consideración que sería su propia manifestación y decir que no llevaba mucho, no hemos podido resolver o concluir ni qué cantidad por pesaje ni qué tipo de sustancia o efectos llevaba esa bolsa. Ahí no hemos podido concluir, y en el informe creo que queda reflejado que siempre que hablamos de lo que pudo bajar Antonio Iván, pues es algo indeterminado en cuanto a el peso que podía tener. No obstante, ustedes también en ese viaje descartan que haya sido hachís. Ahí tendríamos que hacer alusión al elemento subjetivo, y es un consumidor de hachís percibe el olor a hachís. Después y más, si el hachís permanece clausurado, cerrado, en una estancia como puede ser primero la bolsa o el propio habitáculo de carga del camión, al abrir el camión y mover la bolsa tenía que haber percibido que había hachís ahí dentro. Eso fue es el elemento subjetivo. Es decir, el olor. Sí, percibir el olor. No solo lo percibirían un consumidor, lo percibiría cualquier persona. Yo diría que sí, porque, bueno, como podríamos decir que en nuestro traslado a la fábrica para biomasa, pues los peritos quedaron un poco afectados por el olor de hachís y no somos consumidores. En relación con Antonio Iván Reis, concluyen ustedes que es más probable que Antonio Iván Reis hubiera transportado goma 2 eco en una cantidad no determinada e inferior a 37 kilogramos que hachís. ¿Ratifican ustedes esa conclusión? Sí, la ratificamos. En definitiva, y para terminar, ustedes en su informe, en los viajes realizados, consideran que se han podido poner a disposición de lo que ustedes han denominado la célula de Morata o de llamada Admirán, qué cantidades totales de dinamita Eco Goma 2 procedente de Asturias.
Sí, la que consta en el informe. 270 gramos que transportan los propios miembros de la llamada célula, y unos 42 kilos más una cantidad indeterminada transportada por Antonio Iván. En total 312 con 50 kilos. Así 312 es. kilos con 50 gramos. En base a todos los datos que obran en nuestra investigación, esa es nuestra estimación. Muy bien, pues nada más, muchas gracias. La acusación constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. Señoría, no hay preguntas. Gracias, Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Respecto al primer informe que ustedes han aludido, de los viajes realizados por el procesado José Emilio Suárez Trasorra en fechas concretas, quería que nos precisasen una serie de extremos. Consta el día 16 de octubre de 2003 que realiza un viaje a Madrid. Efectivamente. El 16 de octubre tenemos tickets que identifican un viaje que se realiza Asturias, Madrid-Asturias. Por la salida de los peajes, el último de Madrid, y el regreso a ese mismo peaje de salida de la capital, habría permanecido 8 horas. Las fechas en que ocurre, Rafa Zugier estaba ingresado en el hospital por haber recibido unas heridas, supuestamente también le diagnostican unas anteriores por explosión, por quemaduras, y es la fecha que, según manifestaciones y demás, le habrían visitado en el propio hospital, según la manifiesta Emilio Suárez Trasorras y Carmen Toro Castro, según la manifestación de Rafa. Sí pudo ocurrir en esa fecha. El siguiente consta el día 28 de octubre de ese mismo año, del 2003. Efectivamente. Únicamente tenemos datos sobre el viaje Asturias-Madrid. No, perdón, porque salen de madrugada el 29. Es en la fecha en la que ubicamos también, por mezclarlo, el utilizar también manifestaciones de dos implicados, en particular la de la propia Carmen y Moya, Pablo Álvarez Moya. Ahí determinaríamos la reunión que hubo en el McDonald's por diversas manifestaciones. El día 1 de noviembre de 2003. El día 1 de noviembre tenemos datos del viaje Asturias, Madrid-Asturias, una permanencia de casi 14 horas en Madrid, y podría ser por mezclar precisamente o utilizar datos que aparecen en diversas manifestaciones, se podría datar quizá la reunión de Moncloa. Aunque es un poco, no hay datos suficientes, pero podría estar ahí. En esa fecha se alquila un vehículo, ¿verdad? Efectivamente. En esa fecha Emilio Suárez Trasorras alquila un vehículo, un C3, que es devuelto el día 3 de noviembre. En este viaje se pudo utilizar este vehículo porque además el recorrido total, el kilometraje, era de 1000 y pico de kilómetros, no recuerdo cuál, casaba perfectamente con una distancia a Madrid y de vuelta, 1148 kilómetros. Asimismo es relevante el peaje pagado el día 28 de diciembre del año 2003. ...28 de diciembre. De estos solamente hay datos, efectivamente. Madrid, Asturias, donde sale de Madrid a las 13:30. En este viaje, bueno, pues habrían ocurrido muchas cosas. En particular también el día 29 se troquela la nueva matrícula del Toyota Corolla. Según varias manifestaciones, habrían venido a resolver Emilio Suárez Emilio Suárez determinados asuntos en Madrid con Mowgli. Y es una fecha también en la que habrían subido los marroquíes a llevar el cargamento, una cantidad indeterminada pero importante de hachís. Luego destacan dos viajes, concretamente el 6 de enero y el 6 de febrero de 2004. Sí, el 6 de enero es muy importante porque es inmediatamente posterior al viaje que realiza Sergio Álvarez a Madrid, trayendo una bolsa que antes hemos dicho en el pesaje, con una cantidad con un peso bastante considerable.
Al día siguiente se realiza este viaje desde Asturias, Madrid-Asturias. Existe la probabilidad también de que Carmen participara en ese viaje porque estaba libre en la empresa. Y además no hay llamadas desde el teléfono de Carmen al de Emilio. Pensamos que podría ser un viaje paralelo o complementario al viaje anterior en el cual se llevaran detonadores si el anterior fue de explosivos. ¿Y el de febrero? ¿De 6 de febrero? El del 6 de febrero es un viaje Asturias, Madrid-Asturias. Además, este se inicia a una hora intempestiva, es a las 5 de la mañana prácticamente. Permanece 4 horas en Madrid y Carmen no podría haber asistido porque estaba trabajando, aunque sí estaba utilizando el teléfono desde el puesto de trabajo, y a partir de este momento coincidiría posiblemente con lo que manifiesta el menor del viaje que realiza trayendo otra bolsa más a Madrid, y a partir de este momento hay un montón de cruces de llamadas telefónicas entre la inmensa mayoría de implicados, entre ellas la que referíamos el otro día de Sherhan, que llama a Emilio Suárez Trasorras. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra acusación? ¿Las defensas? ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría. La defensa de Suárez Trasorras. No sé, señores, voy a referirme al informe con el que le preguntaba ahora mismo la señora fiscal de 9306. Es ese de los peajes y las tarjetas. Antes, si ustedes me lo permiten, y para efectos de colocarnos un poco, me gustaría que, sobre todo el señor perito, o el señor agente que firma aquí como agente I57188A, me ilustrara un poco de cuáles son los conocimientos o cursos especiales, sobre todo titulación que tiene referida a tarjetas de banco y a oficinas de peaje o puentes de peaje que hay en las autopistas, para informar pericialmente sobre ello. En cuanto a tarjetas de crédito, como decía, cuento con la titulación universitaria al respecto del blanqueo de capitales, movimiento de cuentas y demás. Respecto al de peajes, efectivamente... Sé que es el micrófono, no lo oigo. Disculpe. En cuanto a lo de peajes, es tan sencillo como utilizar los datos que nos facilita la entidad bancaria, contrastarlos y reflejarlos. Es una relación lógica gramatical que también tiene este universitario. Es decir, usted no es perito señor especial. letrado, usted ha preguntado y le ha contestado. Tiene titulación universitaria en relación con blanqueo de capitales, con cuentas como Altegar y movimientos de dinero. Y en no tiene otra. Es una conclusión. No tiene otra. Bien. Entonces, con esa información universitaria que usted tiene, ¿puede usted decirme si el uso de una tarjeta bancaria en un peaje indica que el titular de esa tarjeta pasó por el peaje? Vamos a ver. Lo que indica es que esa tarjeta se utiliza en el peaje. No, yo le pregunto otra cosa. Le pregunto que me diga sí o sí, no. Si lo ha entendido, le va a contestar, respecto pero si no le deja contestar es imposible, señor letrado. Está empezando a contestarle. No le interrumpa como su costumbre cuando está a mitad de respuesta. Deje, por favor, que acabe de contestar. Conteste. Eso únicamente implica que esa tarjeta se está utilizando en ese momento en un peaje concreto. La normativa de la empresa exige, además de utilizar la tarjeta, pedir el documento nacional de identidad de la persona titular de esa tarjeta. Suponemos que efectivamente es así. Bien, en la práctica, ¿eso es así? Depende, señoría. Bien, el depende no es una respuesta. En la práctica usted habrá pasado por peajes como todos los que estamos aquí. En la práctica eso es así. ¿Le piden a usted el DNI cuando va a pagar con tarjeta de crédito, cuando va por el carril de tarjetas? En la mayoría no. Bien, siga, señor letrado. Con la venia, muchas gracias, señoría. Vamos a ver, con independencia de que en la práctica, creemos que es de otra manera, en el carril de tarjetas hay, usted como perito me diga, un buzón para meter la tarjeta y otro para meter el DNI, o solo hay el de tarjetas. Está únicamente el de tarjetas. No hay más, luego no le piden a uno el DNI. Perfecto. Luego entonces, yo me gustaría preguntarle a usted, como técnico que es en este asunto, pericialmente se puede decir que el hecho que ustedes recogen aquí de que se usó una tarjeta varias veces del señor Suárez Trasorras quiere decir indefectiblemente que el señor Suárez Trasorras estaba en ese viaje? En el detalle de los cargos efectuados con tarjetas y según figuran en el informe, se
hace reseña del uso de la tarjeta. Es decir, no decimos, el señor Emilio Suárez Trasorras está utilizando la tarjeta. Reseñamos el gasto, el momento y el lugar. Y decimos además, reconstrucción, probables desplazamientos. A partir de ahí, de los movimientos objetivos que tenemos de la tarjeta, intentamos encajar otros datos de la investigación de si estaba o no estaba, estaba la mujer, no estaba, hay manifestaciones que lo dicen, le situaban en Madrid. O sea, lo único que decimos de manera objetiva es que esa tarjeta sí se ha utilizado en determinado lugar. Correcto. Entonces, los otros datos que ustedes dan ya no son periciales de tarjeta, sino provenientes de otros datos, diríamos, fácticos de atestado policial que le facilitan a ustedes de unas declaraciones. Permítame, señor presidente, que para sacar de la conclusión de que una declaración, un señor dice que está en Madrid, es una deducción lógica, no una deducción pericial. Lo dice él, que está en Madrid. Eso no es un punto de pericia, señor Letrado. Pues eso le pregunto. Cuando ustedes... No le pregunta. Usted hace excursus y luego pretende preguntar, con lo que son sugestivas, por lo tanto, o capciosas, las posteriores. Lo que está diciendo los peritos, y han dejado manifiestamente claro, es el estudio que hacen de las cuentas bancarias y del pase por peajes. Otra cosa es que luego en las conclusiones obviamente lo relacionen con otros datos. Y la valoración de eso corresponde al tribunal y a usted exponer su punto de vista en el informe, pero no exponerlo aquí vía interregno entre preguntas. Proceda. Con la verdad, señoría, pero verdad, es que en el informe, todo él, porque en este informe que me han facilitado a mí y que figura aquí como pericial, estos señores están aquí como peritos, no me dice cuál es la parte pericial y cuál es no la parte pericial. Eso lo expondrá usted por vía de informe, señor Letrado. Puntos de pericia o preguntas. Con la venia, señoría, yo quiero preguntarle a este señor que está aquí como perito y como tal viene aquí a que le pregunte este letrado, ¿qué quiere decir pericialmente esta afirmación que hace aquí? Por ejemplo, en la página 14, después de un informe, de un viaje sobre el que le ha preguntado la fiscal, que es el 6104, viene una nota del señor perito que dice: Rafa Zufier se encontraba en Marruecos ese día. Yo quiero saber qué relevancia pericial tiene eso. Es decir, que evidentemente no se entrevistó con Rafa Zufier ni con nadie que viviera en Marruecos ese día. Han contestado ya los peritos. Usan datos de las declaraciones y del sumario y de la investigación para cuadrarlos con lo que ellos examinan, que es el pase de las tarjetas por puntos de peaje en relación con los cargos en las cuentas bancarias de los titulares de las tarjetas. Es lo que han dicho, señor Letrado. Ya. Entonces, aparte de la relación lógica gramatical que se deriva de todo este informe de 16 hojas suyas, pericialmente, ¿pueden ustedes decirme que por la relación peaje-tarjeta el señor Suárez Trasorras estuvo en Madrid los días que usted dicen? No, lugar, eso no corresponde a los peritos. Eso será una deducción, una valoración que podrá hacer el tribunal. Los peritos apuntan ahí o dicen en su informe que de los datos ellos concluyen eso, como pueden concluir cualquier otra cosa. La pericial, insisto, es el pase de las tarjetas con las tarjetas bancarias. De todas formas, expliquen ustedes otra vez, porque han contestado ya, por qué llegan a esa conclusión. Es sencillamente cruzar los datos, como usted ha dicho, y además la inexistencia de otros datos, como es cualquier denuncia por parte del señor Suárez Trasorras de el uso indebido de su tarjeta por parte de terceros. O sea, tampoco existen elementos negativos que diga que no lo utilizó o que ha notado que alguien está utilizando su tarjeta o su cuenta corriente. No me enterado, señoría, pero de todas maneras, pericialmente no tengo nada que preguntarle a estos señores sobre el atestado este que nos han traído aquí. Muchas gracias, señoría. De nada. ¿Alguna defensa más? Sí. La defensa de Mazugani Segayún. Vamos a ver, cuando se realiza el supuesto viaje a Conchita por llamar a Midán y los demás, al regreso caben en el maletero de uno de los coches todo el supuesto material explosivo robado, ¿no? No sabemos, la pericia está hecha en base a las capacidades de las mochilas. No sabemos después si ha sido transportado en un solo vehículo o ha sido transportado en dos. Hablamos de la cantidad máxima que pudo ser sacada de Mina Conchita utilizando los recipientes identificados. Es decir, que las mochilas que ustedes han analizado cabe todo el explosivo que supuestamente robaron aquella noche en Mina Conchita. Tiene la capacidad máxima de esos 270 kilos que se reseñan en las actas. ¿Y tienen ustedes alguna explicación para que fueran 2 veces por la noche hasta Mina Conchita?
Hay una manifestación donde dice que utilizan un solo vehículo, en teoría. Pero si caben todos los explosivos en las mochilas y cabe todo eso en el maletero... La segunda parte es una deducción del letrado, no lo han afirmado los peritos. Bueno, así consta en el sumario. Cabe todos los explosivos robados aquella noche, supuestamente robados aquella noche, en un maletero de un vehículo. Mi pregunta es, según su pericia, ¿por qué debieron acudir 2 veces por la noche a Mina Conchita? Pues, señor letrado, le vuelvo a repetir, la segunda parte no es objeto de la pericia. Los peritos no dicen que se haya hecho ni con un vehículo, ni con 2, ni con 5. Dicen que aparecen 2 viajes. Bueno, si usted afirma que en el sumario se dice que caben los 270 kilos en un solo maletero, etcétera, pues lo expondrá, pero no es objeto de la pericial. Ellos no han hecho ningún análisis sobre si es un vehículo o 2. Es decir, que según ustedes todo el material robado cabía en las mochilas que ustedes analizaron, ¿no? No, decimos que en esas mochilas cabe la cantidad de 270 kilos. Cantidad máxima. ¿Cómo hicieron la comprobación de la cabida del explosivo? ¿Con el explosivo amasado o en bolsas? El explosivo en bolsas. Pues ninguna pregunta más seria. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa del Hilaire Fadual, con la venia. Ustedes en su informe realizan un estudio cronológico de los movimientos del BMW negro, matrícula 8195. ¿Es esto así? Sí, efectivamente. ¿Ustedes tuvieron el dato de que dicho vehículo se puso posteriormente a nombre de Ahmed el Fadual el Akil? Lo ignoro, es lo que figura en el informe a esa fecha. Pusimos todos los datos que había. ¿No les cuesta a ustedes que ese vehículo fue adquirido y comprado por Abdelilah el Fadual el Akil a Hicham Hamidán en enero del 2004? Si ese dato existe, estará reflejado en el informe. No soy capaz de localizarlo ahora, pero se pusieron los datos objetivos que había. ¿Les consta a ustedes que en el informe consta un accidente de ese vehículo concretamente en Málaga, cuando iba conducido por Arkraf Awabi el 1 de marzo? ¿Les consta a ustedes que se trataba de un error y que realmente era el día 7 de marzo cuando ese vehículo bajaba? Precisamente la diferencia en cuanto a la fecha que estaba anotada, la reflejamos y la hicimos patente nosotros en el informe. O sea, que había una multa además, ¿no?, que correspondía a esa época. Sí, efectivamente. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zugier. Buenos días. Mire, en primer lugar queríamos saber si en el viaje, en cuanto al peritaje de las autopistas, de los peajes, bien, en el viaje realizado el 16 de octubre del 2003 por Emilio Suárez Trasorras, ¿ustedes han podido determinar que exclusivamente se vino a visitar a Rafa Zugier al hospital? ¿O solamente ustedes solamente han podido pues intuir que se ha podido producir, además de otras cosas, una visita al hospital? Nosotros decimos que concretamos, por los datos que tenemos, el momento en que se produce el viaje, que el destino es Madrid. En esa fecha estaba ingresado Rafa Zugier, según las manifestaciones, y vino a visitarle. Entonces es probable que se produjera justo en ese viaje. Si además hay otro viaje en el periodo que estaba Rafa Zugier ingresado y vino a verle Emilio Suárez, no tenemos datos, ponemos de aquellos que sí lo tenemos. No, pero mi pregunta es por otro motivo. Vamos a ver, si ustedes pueden determinar que exclusivamente se vino a realizar la visita al hospital, es decir, si Emilio Suárez Trasorras había venido a hacer otra serie de gestiones y además, pues, de paso visita a Rafa Zugier. Si ya le ha dicho que ni siquiera es tan seguro de que visitar a Rafa Zugier, con más motivo caben cualquiera otras alternativas. Perfecto. En cuanto a viajes anteriores a octubre del 2003, ¿ustedes han podido determinar que se haya reunido con Rafa Zugier? No, ni lo decimos tampoco. Ese no es el objeto de la pericia, señor letrado. Si usted se empeña, preguntamos por eso, pero... Bueno, pero es que como se hacen también valoraciones que a la larga pueden... Pero les insisto, una cosa es la pericia, la base pericial, que es el paso teórico o contrastado por los peritos según su técnica, leer, saber o entender, experiencia, etcétera, de vehículos por peajes, y el enlace que hacen con declaraciones, y otra cosa
es que de ahí se deduzca necesariamente lo que usted afirma. De acuerdo, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia de la sala, por la defensa de Sergio Álvarez en sustitución de mi compañera. Buenos días, señor. A la hora de elaborar usted su informe en cuanto al pesaje de las mochilas y la posibilidad de transporte de una u otra sustancia, concretamente de goma 2 o de hachís, y referente a la mochila número 13, introdujeron ustedes en la mochila alguna caja fuerte para calcular el peso de la misma? Una caja fuerte no se introdujo, en primer lugar, porque no hay ningún dato que identifique ninguna caja fuerte ni metálica. La única que se tenía, y sí se hizo la pericia, fue con una caja de cartón de la que sirven de contenido para explosivos. Sí, pero sin embargo, en su informe, ustedes, en la valoración obrante al folio 79.256, en su valoración, mencionan ustedes la declaración de Sergio Álvarez, en la que éste dice que menciona la existencia de una caja fuerte, una caja metálica dentro de la mochila. Es por eso por lo que le pregunto si ustedes probaron introducir una caja fuerte de las características de las que relató Sergio Álvarez en su declaración en la mochila para determinar la capacidad del peso de la misma. Él no relató, él decía que le dio la impresión de que era una caja metálica de dimensiones y tal, pero no hay ningún dato ni de peso ni de incluso casi de forma. En el informe decimos que por ello, para alcanzar los 40 kilos de peso total, peso que se considera improbable, dicha caja debería pesar aproximadamente 27 kilos, peso altamente improbable. Sí, pero ustedes no hicieron lo que yo le pregunto es si ustedes hicieron la prueba de pesaje introduciendo una caja metálica. No le ha contestado, dice que no hicieron esa prueba, pero que afirman que para que hubiera una caja, o sea, para que llegara a los 40 kilos de peso, la caja supuestamente fuerte tenía que pesar 27 kilos. Eso lo he entendido perfectamente, señoría, pero lo que quiero saber es... No, le han contestado que no, que metieron una caja tipo de las que contienen explosivos. ¿Tampoco introdujeron ustedes CDs dentro de la bolsa? No, la pericia está referida como figura únicamente a hachís y a explosivos. Muy bien. Si se hiciera un transporte de una caja llena de explosivos, yo no sé si será objeto de su pericia o no, pero bueno, lo voy a preguntar por si acaso, ya que usted está aquí. ¿Es posible realizar un viaje de 5 o 6 horas sentado encima de la bolsa sin que se deforme? Perfectamente, no se deformaría la caja. ¿Y no se correría ningún riesgo? Si se llevan detonadores al mismo tiempo, sí, si no, no. Bueno, no tengo más preguntas, gracias. ¿Por qué no introdujeron CDs en la caja? Porque en su declaración sí dice él que eran CDs. ¿Por qué no probaron a ver qué pesaba la bolsa con los CDs? Dice usted, tampoco introdujimos CDs, ¿pero por qué? Porque de los datos obtenidos en la investigación hasta ese momento, los únicos elementos que aparecen en ambas células o de todos los importados, hachís por un lado y explosivos por otro. El CD únicamente aparece en una manifestación que dice Sergio Álvarez, no hay ningún otro dato objetivo. Ya, pero naturalmente, si lo dice precisamente el que la ha transportado, ¿no hubiera sido lógico descartarlo? Pues la descartamos precisamente por eso, señoría. Siguiente defensa. Con la venia de la sala, la defensa de Carmen Toro por mi compañera Mónica Pérez Maeso. Mire usted, ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención, y es que en relación con el tráfico de llamadas de Carmen Toro han afirmado que esta señora estuvo trabajando la noche del día 6 de enero y simultáneamente haciendo llamadas telefónicas, ¿no es así? No, el 6 de enero no. Aguarda un segundo y lo compruebo. 6 de enero hemos dicho que estaba libre. El 6 de enero. La noche del 5 al 6. Perdón, o del 6 al 7 preparando las rebajas. El día 5 sí. El día 5 estuvo trabajando. Eso es, de 10 a 15 y de 17 a 24. Y ustedes han dicho que mientras trabajaba ella hacía llamadas telefónicas, ¿no es así? En este periodo de tiempo, no lo sé. Pues ¿a qué periodo se refiere? El día 5 sí. ¿A qué periodo se refiere? Eso lo mencionamos el otro día. No, lo ha mencionado hoy, diciendo que mientras esta señora trabajaba hacía llamadas telefónicas. Y le pregunto, ¿a qué día, en qué fecha se refiere?
Mire, es 6 de febrero de 2004. Carmen está trabajando creo que es de 8:15 a 12 o algo así. Bien. Y ha dicho usted que simultáneamente... Está utilizando su trabajo, el teléfono, porque está llamando a Emilio Suárez Trasorras, que es el único otro probable usuario de ese teléfono. ¿Cuántas llamadas hace a Emilio Suárez Trasorras? Señora, debería dejar que interrogue en ese sentido, pero eso tampoco es el objeto de la pericia de hoy. Es tangencial, pero si quiere insistir, allá usted. Precisamente como le ha aclarado el perito, ya le contestó a la letrada de Carmen Toro extensamente sobre esta cuestión. Pero en fin, insiste usted si quiere, usted verá. Los datos de tráfico telefónicos no los tengo aquí, fueron los que dijimos el otro día. Pues eso es lo que tiene que contestar, que en esta pericia no tiene los datos de tráfico telefónico. Bueno, pues no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia. En sustitución de mi compañera, defensa de Iván Reis Palacio. Paricio. Miren, para concluir ustedes que lo que presenta de transportó Iván eran explosivos y no hachís, nos dicen que tienen datos objetivos y subjetivos. ¿Los objetivos los derivan solamente de su declaración? El que Iván llevara explosivos se consta en las manifestaciones de más gente. Creo que es Iván Granados Peña y el propio menor, donde dicen que es lo que se había robado en determinadas fechas y tal en la mina. El pesaje se hace en base a los explosivos y la otra alternativa es el hachís. No entiendo cuál es la precisión que quiere que le haga. Ustedes en la pericia lo que hacen no es analizar declaraciones, están analizando el pesaje que tiene esas mochilas, introduciendo diferentes componentes, explosivos y hachís. Eso es. Dicen en su informe que en la declaración de Iván es imprecisa y carece de datos objetivos. Creo que decía literalmente que no pesaba mucho. Exactamente. Decía él en su declaración que lo que él transportaba no pesaba mucho. Según ustedes, los explosivos, la bolsa que le identifica como similar a la que transportaba, con explosivos son 37 kilogramos y con hachís son 22. Ese dato no inclina la balanza a pensar que es más hachís que explosivos, según ese dato de su declaración. Eso es capacidad máxima. En ningún momento habla del volumen ni de la forma de la bolsa. Es capacidad máxima de una sustancia y de otra. O sea, el máximo que podría haber transportado de lo uno o de lo otro es el dato que se refleja ahí. A partir de esa cantidad máxima, cualquier cantidad inferior es posible. Bien. ¿Por qué la declaración usted habla de la declaración del menor? ¿Por qué eso lo considera usted un dato objetivo? No es dato objetivo. En primer lugar, creo que hay sentencia firme sobre él. En segundo lugar, le digo que hay más. Pero la sentencia firme no afecta para nada a Reis Paricio. La de Iván Granados Peña, también. Hablaba de que lo que transportaba, lo que había robado el menor. Iván Granados Peña dice que él considera que está transportando hachís. Entonces, ¿cuál es el dato objetivo? Iván Granados Peña dice que está transportando Iván Granados hachís. Peña, no, Iván Reis Palacio. Reis Paricio. Le estoy diciendo que utilizamos otras declaraciones y otras manifestaciones que hablan al respecto. Y ese es el letrado lo que le dice. Si el que transporta la mochila dice que pesaba poco y ustedes dicen que pesa menos el hachís que el explosivo, ¿por qué para otras comparativas deducen que por lo tanto es explosivo y para esta que le favorece deducen que también es explosivo? Eso es lo que le está planteando. De diversas formas, nosotros no. Pero eso es lo que le está planteando. Decimos que probablemente si los anteriores, si en las mismas condiciones se realizan al menos 3 viajes que tienen el mismo origen, el mismo destino, en 2 es muy probable que se utilice explosivo, el tercero sería ilógico o es menos razonable que sea una sustancia diferente. Pero eso es la conclusión valorativa o subjetiva de los peritos. Mire ustedes, luego hablan ustedes, bueno, en esa comprobación que hacen introducen explosivos y hachís. ¿Lo probaron introduciendo detonadores? Hay un pesaje con una bolsa en una de las actas, la capacidad máxima de una bolsa llevando detonadores, sí. ¿Y cuánto llegaba el peso? El que figura en la... Ahí está. El que figura, creo que cada caja llegaba a 1 kilo y es que no recuerdo el dato con exactitud. 8 cajas, máximo 10,4 kilos, según consta. Miren, hablan ustedes también de un dato subjetivo, que es lo del olor, el hachís.
¿Ustedes han comprobado si un hachís en mal estado huele igual que un hachís que esté en perfecto estado? Si huele aún peor que el que tenía estando en buen estado, ha de ser realmente insoportable, pero carezco del dato objetivo. Pero bueno, es insoportable el olor según como esté el hachís, porque si no, es fortísimo. Por la frontera no pasaría nada, porque lo oleríamos todo. Pero no en bolsa, señoría, es el haberlo bolsa, tenido... Pero el hachís, señor, no se transporta en crudo. No, por supuesto. Utilizamos lo que nos dio, las bolas que nos dio farmacia, que venían ya envueltas en celofán, venían empaquetadas. Al hacer las pruebas en las propias bolsas, las bolsas continúan manteniendo pero por unas bolas de hachís que le facilita usted farmacia. Sí, efectivamente. Continúa, señor letrado. ¿Comprobaron si ese olor del hachís se traspasa si van envoltorios herméticamente cerrados, no transpirables? La bolsa es bastante estanca. No en un celofán, si lo probaron en un... No, iban envueltas en celofán, muy envueltas, y después dentro de la propia bolsa, que no le digo que sea totalmente impermeable, pero roza esa capacidad. Y desde luego era perceptible. No le he dicho impermeable, he dicho intranspirable. Ya, pero creo que van unidas. Ha quedado claro lo que dicen los peritos y también lo que expone el señor letrado. Miren ustedes, entre los datos que manejaron de la declaración de Iván, analizaron su manifestación de que cuando llegó a Madrid, Yamal Hamidán, el chino, le pegó por el transporte que había realizado. Sí, tenía que haberle entregado un dinero y le registró y demás, consta, sí. La posibilidad de que fuera hachís y que estuviera en mal estado, ¿eso también lo analizaron para hacer su informe? No entiendo la relación del uno con lo otro. De lo que él estuviera transportando era hachís, como él manifiesta, y que realmente no estuviera en buen estado, sino que estuviera en mal estado. O sea, que le pegara porque el hachís estaba en mal estado y no porque le debiera dinero. Partiendo de que dicen ustedes que utilizan la declaración como natural de Reis Palicio. Es establecer una relación comercial que desde luego nosotros no vemos, aunque esa parte tampoco está investigada. Es el hecho de que Emilio Suárez fuera el proporcionador de hachís a la célula de Morata, cuando en teoría lo que dicen, devolviendo parte que le había salido mal, ¿no? Ya, por eso le está preguntando. ¿Alguna más, señor? Sí, por último, mire, ustedes en su valoración final, folio 39.208, dicen que el hachís tiene un olor intenso, penetrante, característico, proporcional a la cantidad de dicha sustancia. Dicen incluso que hay que valorar el tiempo que lleva introducido en la bolsa. ¿A ustedes le consta que el objeto que se hubiera introducido llevara mucho tiempo de antelación, o podía haber sido introducido en las mismas estaciones de autobuses, o tiene algún dato objetivo de los que hablan? El único dato objetivo es que recogen a Iván por la mañana, le entregan, llevan ya la bolsa y no se produce ningún llenaje o vaciado de la bolsa durante el transcurso. O sea, al menos desde que le recoge hasta que llega a la estación de Madrid y la entrega ya a Malamidán, pues las 4 o 5 horas que hubiera ido la sustancia dentro, la que fuera. Ustedes hablan en esa valoración de una cantidad de 10 kilos, que aunque Iván no sabía, dijo que lo que llevaba pesaba poco. Hablan ustedes de una cantidad de 10 kilos. Ese mismo dato que ustedes introducen, ¿no les hace descartar o no les hace inclinarse más a la posibilidad favorable de que fuera hachís y no explosivos? El dato que ustedes mismos introducen. No tenemos constancia ni del uno ni del otro. Como le he expuesto antes, para nosotros es más probable que el tercer viaje lleve la misma sustancia que los dos anteriores. Simplemente requeriría una menor cantidad. Pero lo que es la parte pericial, la bolsa podía contener perfectamente, conforme a las declaraciones, hachís en vez de explosivo. Es compatible la declaración de Reis Palicio con que fuera hachís. Por su pesaje, claro. Por la parte pericial de qué se trata. Bien. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. ¿Alguna defensa más? Con su venia, excelentísimo señor. En la defensa de Iván Granados Peña. Señores peritos, ¿por qué consideran ustedes que como dato objetivo la declaración de Iván Granados Peña, conectándola con el viaje de Reis Palicio? Porque Iván Granados Peña en ningún momento lo único que dice en sus declaraciones es sobre una proposición de Suárez Trasorras
y una conversación con el gitanillo. Vamos a ver, hay varias manifestaciones. Los únicos que hablan del transporte de explosivos son, creo, el menor e Iván Granados Peña. En ambos casos. En uno de ellos, no recuerdo el dato con precisión, dicen que lo que hablan de explosivos, además de manera concreta, que transporta Sergio Álvarez en este caso, es lo que habían robado anteriormente Dinamita y Emilio Suárez Trasorras. El viaje del día 9 de enero, 8-9, es viernes. Mire, para llevarlo del día 5, si habían mantenido la pauta de ir a la mina los viernes o el fin de semana, lo que se transporta el día 5 es probable que hubiera sido sustraído de la mina el día 2 o día 3. El día 9, viernes, día en que hace el viaje Iván Reis, no había habido ningún otro fin de semana intermedio. Es decir, es también probable que toda la cantidad sustraída y transportada en los viajes, tanto de Amokachi como de Jimmy, pertenecieran a la misma sustracción. Y eso lo conectan ustedes con la conversación que tiene Iván Granados Peña con Suárez Trasorra el día 23 de enero. Tal y como se refleja en el informe. O sea, y ese es el elemento de conexión entre, o sea, es decir, el elemento de conexión que conectan ustedes o que consideran ustedes como el dato que les lleva a valorar lo que se transporta en la mochila. El dato más objetivo de lo que se puede transportar en la mochila es que la dinamita que se utiliza, que aparece en las numeraciones en Leganés, sale de Mina Conchita. Ese es el dato más objetivo. Es decir, se ha producido de alguna manera el transporte de aquella dinamita a estos escenarios. Además tenemos viajes de determinada gente que señalan por determinados medios y en determinadas fechas. Y las declaraciones y manifestaciones de algunos. Pues sí, creemos que efectivamente en esos viajes se ha podido transportar con mayor probabilidad explosivos que cualquier otra cosa. Pero eso simplemente se refiere a un índice de probabilidades, nunca un dato cierto y objetivo. Eso es evidente, señor letrado. Precisamente eso es lo que llevamos un rato. Pues ni más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Gracias, ya se pueden marchar. Que comparezcan los peritos del Cuerpo Nacional de Policía. Rafa, fuera de la sala, por hacer gestos a los peritos cuando salen. Queda expulsado temporalmente. Procesados deben guardar la debida cortesía. No son nadie para dirigirse a los peritos ni para hacer gestos, les guste o no les guste. En las salas de vista no se admiten ni actos de aprobación ni de desaprobación. Bien, déjelo, le voy a percibir. Como vuelva a hacer algo así, le vuelvo a expulsar de la sala. Decía que comparezcan los peritos del Cuerpo Nacional de Policía 17.608 y 18.502 en relación con la comparativa de la cinta intervenida en la M30 y el aparato de vídeo encontrado en el desescombro de Leganés. Pericial 66. Siéntense, por favor. Buenos días. Comparecen, como saben, en calidad de peritos. Juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el informe o dictamen que se les va a requerir conforme a las reglas de la ciencia, la técnica, la experiencia o el arte.
Tienen que decirlo al micrófono, por favor, hablar con el micrófono puesto, porque si no, no se graba. Juran, ¿verdad? Y usted también. Es mi deber informarles que si incumplen la obligación que acaban de prestar pueden incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa, relación, condición que cree ustedes que puede impedirlo o dificultarles cumplir con el objetivo marcado? Contesten, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a hacer la Asociación 11 de Marzo afectado del terrorismo y otros. Con la venia de la sala. En primer lugar, para que se les exhiba el informe pericial que consta a folio 51.329, a ver si ratifican el contenido del mismo. Sí, nos ratificamos. Sí, total, absolutamente. En ese informe ustedes analizan la cinta que se encuentra, la cinta de vídeo que se encuentra en la mezquita de la M30, la cinta ya en el desescombro Leganés, así como un aparato de vídeo. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron ustedes? Bueno, en primer lugar hay que partir de la premisa que no hay ningún elemento o marca que identifique de manera cierta la cinta con la cámara que ha generado la grabación. No obstante, hay elementos o datos técnicos que quedan registrados en la cinta y que proceden de los sistemas de menú de la videocámara. Estos datos aparecen en las dos cintas de manera idéntica. Luego, entonces, como ustedes refirieron, no había ningún dato que descartase que ambas grabaciones se hubiesen hecho con la misma cámara, allá en el desescombro. Así es. Pues no hay más. Sí. No hay más preguntas, señor. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señor. Gracias, Ministerio Fiscal. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Las defensas. Gracias. Ya se pueden marchar. Pericial 68, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, facultativo 148 y personal con DNI 51.884.822. Relación con bolsas de deporte y de basura. Buenos días, siéntense, por favor. ¿Juran ustedes o prometen emitir el informe o dictamen que se les va a requerir conforme a los criterios de imparcialidad y objetividad y de la ciencia, el arte, la técnica o la experiencia? Cojan el micrófono, por favor, porque si no, no se graba y no sirve para nada al no estarse viendo su imagen. Han dicho que juran, ¿verdad? Sí, juramos. Sí. Es mi deber informarles que si incumplen con la obligación que acaban de contraer, pueden incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que pueda alejarles del objetivo trazado, de imparcialidad y objetividad? No.
Contesten, por favor, en primer lugar a las preguntas que les va a formular o puntos de pericia les va a formular la Asociación 11 de Marzo Afectada al Terrorismo. Con la venia, excelentísimo señor. Buenos días, señoras. Vamos a ver, ustedes han sido los autores del informe o análisis 04Q1-187. Sí. ¿Se ratifican ustedes en ese informe, en su contenido? Sí, nos ratificamos. Bien. También han sido ustedes autores del informe 04Q1-331. ¿Cómo? Por favor, ¿puede repetir? 04Q1-331. 311. 311, perdón. Sí. Sí. Es un informe consistente en el análisis de unas bolsas de basura, en concreto la bolsa de basura donde aparecen 7 detonadores en la furgoneta Kangoo y restos de un cartucho, otros de la mochila de Vallecas, también una bolsa azul con unas tiras amarillas, otros también de la calle, otra bolsa azul con tiras amarillas de la calle Martín Gaite de Leganés. ¿Es esto correcto? Sí, sí. Además también hay una bolsa en blanco de Día. Día, en Morata de Tajuña. En Morata de Tajuña. Vamos a ver, yo le voy a preguntar en concreto sobre las 3 primeras, que son bolsas de las mismas características, azules con una cinta amarilla de cierre. Sí. Ustedes hacen diversos análisis, entre ellos hacen un análisis de composición química de esas bolsas. Sí. Y llegan ustedes a una conclusión, bueno, esos análisis dan un resultado de que todas las bolsas azules están formadas por polietileno de baja intensidad, carbonato cálcico y óxido de titanio. ¿Es esto correcto? Sí. Luego hacen también otro análisis, que es una microscopía de polarización, y también da como resultado que todas las bolsas azules presentan el mismo comportamiento. ¿Es esto cierto? Sí. Y luego hacen también otras 2 pruebas, que son medidas de las bolsas y medidas de las tiras amarillas. Sí. Llegan ustedes a una conclusión tajante, que es que la bolsa 57, la hallada en la Kangoo con los detonadores, y la bolsa 116, una de las bolsas halladas en Carmen Martín Gaite, tienen el mismo comportamiento analítico, una vez realizadas todas estas pruebas. ¿Es esto correcto? Nosotros decimos que la muestra 57 y la muestra 116A. Ah, ¿es esto correcto? Sí. Son exactamente iguales en todos los análisis que ustedes han hecho. Pues las técnicas analíticas que nosotros hemos realizado coinciden, sí. Y luego están también las bolsas de Martín Gaite, que hemos dicho que también son bolsas azules con el cierre amarillo, que una de las diferencias que encuentran, o sea, analítica, la composición es la misma, ¿verdad? Sí. En microscopía también se comportan igual, pero tienen una diferencia, tienen una similitud en cuanto al grosor, son exactamente iguales que la 57 y la 116A, pero tienen una variación de 0,5 centímetros en la anchura de la cinta amarilla, ¿verdad? A ver, un momentito, en la anchura. Anchura de la bolsa amarilla, la bolsa sería... La 57 tiene una anchura de 4,5, la tira amarilla se está refiriendo. Sí, la tira amarilla, esa diferencia. La 57 tiene una anchura de 4,5 centímetros y la 116A tiene una anchura de 4,5 centímetros también. Coincidía entonces también en Sí. cuanto a las tiras amarillas. Sí. Pues ninguna pregunta más, solamente que se ratifiquen ustedes en este informe en su contenido. Sí, nos ratificamos. Pues muchas gracias a las dos por su trabajo. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Mascón Gutiérrez y otros. No hay pregunta, señor. La constituida por doña Ana, gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señor. Gracias, el Ministerio Fiscal. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Las defensas. Sí, con la venida de la sala, la defensa de Mazugán y José Gallún. Vamos a ver. ¿Ustedes por qué compararon o qué objetivo científico perseguían para comparar la bolsa que se encontró en la comisaría de Vallecas con otra similar? ¿Está refiriéndose a qué asunto, por favor? ¿Me lo podría...? Al informe 04Q1-187, que consta el folio 8815 del tomo 32. A nosotros recibimos de la sección de actuaciones especiales del grupo de terrorismo, recibimos la bolsa de viaje color azul que fue encontrada en las cercanías, en el tren de cercanías explosionado en el Pozo. O en la comisaría de Vallecas.
A nosotros nos pone en el oficio que nos remiten que la bolsa, la cual contenía, la voy a leer, la bolsa de viaje de color azul oscuro con una inscripción manuscrita en el protector de las asas, la cual contenía en su interior el artefacto explosivo desactivado por el Servicio de Desactivación de Explosivos con motivo de la localización de la misma en el tren de cercanías explosionado en la estación del Pozo. Yo no sé si estuvo en Vallecas o no estuvo en Vallecas. Esto es lo que me mandan a mí en el informe, para que yo analice esta muestra A con la muestra B. La muestra B me la consideran que es una muestra indubitada. Me piden que haga un estudio comparativo de las dos bolsas, y entonces yo lo que hago es el estudio comparativo. ¿Y qué? Cuando a ustedes le dan una muestra indubitada, ¿a qué se refieren? ¿A que es exactamente igual que la bolsa hallada? No es que sea exactamente igual a la hallada. Indubitada significa que es un patrón que nosotros tenemos de referencia. ¿Es con la que se hace la comparación? Es con la que se hace la comparación simplemente. ¿Le dan algún objetivo para realizar esa comparación científica de las bolsas? ¿O ustedes tienen algún...? No, solamente nos dicen que hagamos el estudio comparativo de esas muestras, pero no nos dicen qué objetivo quieren buscar ni nada. ¿Les dicen de dónde procede la muestra indubitada? No, solamente nos dicen que nos mandan como muestra indubitada. ¿Tuvieron ustedes siempre juntas ambas bolsas? Por favor, ¿puede repetir? ¿Tuvieron ustedes siempre juntas ambas bolsas en custodia? En el momento que nos llegó a nosotras, sí. ¿Y por qué guardaron la otra, la indubitada, si luego finalmente no tenía que ver? Nosotros, el sistema que llevamos en el laboratorio es que recogemos las muestras, comprobamos que son las que nos han dicho que son, y entonces hasta que no terminamos el trabajo, las muestras están en nuestra custodia hasta que terminamos el trabajo y las devolvemos otra vez al sitio de donde las hemos recibido, a no ser que nos digan que se manden a otro sitio para continuar su estudio. ¿Ustedes no remitieron en ningún momento alguna de las bolsas al Juzgado Central de Instrucción número 6? No, nosotros las mandamos directamente, como pone en el informe, a la sección de actuaciones especiales, que es el que nos había pedido que hiciéramos el informe de las bolsas. ¿Consiguieron ustedes dar alguna explicación a la inscripción manuscrita que aparece en las asas de la bolsa? ¿Era objeto de pericia eso, señoras? No. ¿La vieron ustedes? ¿Que si vimos qué, perdone? Sí, aparece en el informe descrito, señor letrado, pero la pericial es la comparativa entre dos bolsas. Bueno, pues como son los de las bolsas, voy a pasar a las otras bolsas. ¿Qué tipo de objetivo perseguían comparando las bolsas de basura? Es que nosotros no perseguimos ningún objetivo, simplemente nos dicen que las comparemos y como técnicos nosotros las comparamos. ¿Eran bolsas comunes, de fácil adquisición o...? Eso yo ya no le puedo contestar. ¿Ustedes habían visto anteriormente algunas iguales o no? Bueno, bolsas de basura hay en todas las casas, yo creo. Pues ninguna pregunta más seria. Gracias. Vamos a ver, para aclarar esta cuestión. A ustedes les dicen compárelo porque lo que intentamos es ver que sean iguales o que no sean iguales. ¿Le dicen algo? ¿Le dicen compárelo o qué le dicen? Que se comparen. Siguiente defensa. Por cierto, en la pericial de las bolsas de deporte, ¿el resultado cuál fue? Pues que... Porque no se lo han preguntado. No. Los resultados son que ambas bolsas son prácticamente idénticas y se han encontrado unas mínimas diferencias en la guarnición de la bandolera, que la composición del trocito ese marrón que se ve, que refuerza la bandolera, la segunda está formada por 3 capas, la segunda tiene una composición diferente, el hilo de costura de la guarnición también es distinto de respecto de una de la otra, nada más. El patronaje es el mismo, los tejidos son iguales y todo es coincidente.
a excepción de esos dos detalles. Sin embargo, parten ustedes en sus conclusiones de que no son iguales. ¿Quién ha partido? Ustedes. Roberto, no, por favor. que no son iguales basándose en estos puntos, en que las guarniciones laterales del refuerzo de la bandolera presentan estas diferencias con la otra. Al haber esas diferencias ya no podemos decir que son idénticas en cuanto a materiales y en cuanto a composición. Bueno, composición textil sí, pero al haber ya estas variaciones en lo que es en la guarnición de los laterales y en los hilos de costura, no podemos decir que son idénticas. ¿Y por qué hacen la segunda conclusión? Eso es lo que les quiero preguntar. Dicen ustedes, no son iguales, y luego dicen, pero no descarta que puedan tener el mismo origen. Sí, lo que queremos decir es que... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que pueden ser el mismo origen? ¿A qué se refieren? ¿A fábrica, comercio? Nos referimos a la fabricación. Esto no excluye que las muestras hayan sido fabricadas en la misma fábrica, porque yo me imagino que en lotes, si se te acaba un hilo, puedes poner otro hilo para coser. O sea, que en definitiva, es por lo que le estoy preguntando, ustedes no descartan que sean de la misma fábrica, pero no tienen ningún dato de que sean tampoco de la misma fábrica. No, tampoco. Siguiente defensa. Sí, con la venia de la sala, en defensa de Adrián Mayucha. Respecto de las bolsas de basura, eran las que compararon, las dos eran azules o había alguna que era verde. No, se ven las fotos. En las fotos, en el reportaje fotográfico, se hizo una fotografía de las muestras que nosotros recibimos. En el reportaje fotográfico, la fotografía número 1 muestra la bolsa de la muestra 57. Que se encontraba en la furgoneta Renault Kangoo. Es de color azul. La fotografía número 2 muestra la bolsa 62, que se encontraba en la mochila. La fotografía número 3 muestra la bolsa número 62. Y la fotografía número 4 muestra la muestra 116 correspondientes a Leganés. Y en todas ellas, la número 5 se ve también la muestra 116 que fue lavada y estirada para poder hacer el cotejo, y la fotografía número 6 representa la bolsa que corresponde a día, a una bolsa de día. Y en todas ellas, por las fotografías, se puede ver que son azules. Pues no hay pregunta, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Mire, es una pregunta en relación a la bolsa de color azul encontrada en la furgoneta de Kangoo de Alcalá de Henares. Bien, quería saber si ustedes pudieron analizar si la bolsa... ¿Qué bolsa? Perdón. La encontrada en la Kangoo de Alcalá de Henares. Se refiere a la bolsa de basura. Exactamente. Perdón, sí, me había ido por la otra bolsa. Tanta bolsa. Sí, continúa. Sí, discúlpeme. Bien, quería simplemente saber si a la hora de analizarlo han podido determinar si era una bolsa suficientemente porosa como para que pudiera contaminar el interior de lo que hubiese en la bolsa. Nosotros nos pedían el análisis comparativos de la composición de las bolsas. No nos decían las propiedades que podía tener esta bolsa. Pero por sus conocimientos y a la vista de los análisis que hizo, ¿no puede determinar si la bolsa es posible que contaminara el interior? Se contaminase el interior por su porosidad. Si era alta, sería grande. otra analítica diferente. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias. Se pueden marchar. Que comparezcan los peritos del Cuerpo Nacional de Policía 17.597, 19.245 y 18.479, pericial 69, sobre huella en Renault Kangoo, al parecer. Buenos días, siéntense, por favor. Comparecen ustedes, como saben, en calidad de peritos.
¿Juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el dictamen que se les va a requerir conforme a las reglas de la técnica, el arte, la ciencia o la experiencia? Sí, juro. Sí. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa que pueda impedirle o dificultarles cumplir con el objetivo marcado? No. Ya saben ustedes por sus múltiples actuaciones anteriores, pero es mi obligación recordárselo, que pueden incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación si incumplieran con las obligaciones que acaban de contraer. Contesten, por favor, en primer lugar, a la acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo de Afectados del Terrorismo. Sí, con la venia del excelentísimo señor. Buenos días. Vamos a ver, ustedes realizaron el informe pericial 57 IT04. Sí. Pues es un informe sobre huellas. ¿Recuerdan ustedes, si en ese informe encontraron 55 huellas? Sí, correcto. De esas huellas, ¿cuántas les estimaron ustedes? Un momento. Sí. $29 huellas. ¿Recuerdan también que había algunas que eran del propietario? ¿Es cierto esto? Sí, concretamente 6 huellas. Y al final, ¿cuántas son las huellas que ustedes cotejan con los archivos? Pues en total 20 huellas. De esas 20 huellas, hay un primer informe, si no recuerdo mal, en el que ustedes no encuentran que puede ser nadie, es de que era anónimo en un primer momento. Sí, efectivamente. Pero luego en uno posterior encuentran 2 huellas. ¿Es esto correcto? Se identifican 2 huellas, sí. Ajá. Vamos a ver, esas 2 huellas ustedes les dan una numeración, la 17, huella 17 y huella 20. Sí. Y la 17 pertenece a un dedo medio. Sí. Y la 20 a un dedo pulgar. Sí, correcto. Y ustedes llegan a la conclusión, con esas comparativas, de que esta huella pertenece a un Unane Daoud, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esta huella se encuentra, como hemos dicho, en la Kangoo, ¿verdad? Sí. En la bolsa, concretamente, una bolsa de plástico azul cerrada, con un cierre de tiras amarillas. ¿Es esto correcto? Sí, que contenía unos detonadores, sí, efectivamente. Vamos a ver, yo le voy a hacer una pregunta porque he visto que el dedo medio es el 17, el pulgar sería el 20. ¿Qué ocurre con el 19, si lo han numerado ustedes? Pues el 19 concretamente lo tenemos sin valor, dado sin valor. Es decir, podría pertenecer a esta misma persona, pero no tiene puntos suficientes para poder afirmarlo, con lo cual se desestima. No se hace sobre él ninguna identificación. O sea, podría ser otro dedo más de un conjunto de dedos del que formarían parte el 18 y el 20, ¿verdad? Podría ser. En concreto, el número 17, el dedo medio, ¿cuántos puntos encontraron ustedes que coincidiesen? Siempre hacemos el pericial sobre 14 puntos. El 17, 14, ¿verdad? ¿Y el 20? Por lo tanto, se hace el pericial sobre las 2 huellas. Por eso, porque uno, al no reunir los 12 puntos que habitualmente, que insisto, ya hemos dicho más veces, no es obligatorio, o no existe ninguna obligatoriedad de que sean 12 puntos, pero siempre buscamos esos 12 puntos para la mayor seguridad. Pero al corresponderse esos 8 puntos clarísimamente con la reseña, con el otro dedo que sí reúne los puntos suficientes, se pone, digamos, como un añadido de certeza en el informe pericial. Por eso se hace sobre los 2 dedos. Entonces, en su pericia lo que está claro, que la número 17, el dedo medio, no tiene absolutamente ninguna duda de que coincida con Unane Daoud, ¿verdad? Ninguna de las 2, pero una no reúne los 12 puntos que habitualmente ponemos y otra sí, pero para nosotros ninguna de las 2 tiene ninguna duda. Entonces, el resultado final de su informe es que las huellas que aparecen en esa bolsa azul son de este señor, o al menos esa huella en concreto es de este señor. Esas 2 huellas en concreto, sí. Vale, ¿se ratifican un 3 en toda la extensión de su informe? Totalmente. Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Macón Gutiérrez. No hay pregunta, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos. No hay pregunta. Gracias al Ministerio Fiscal. Las acusaciones, ¿alguna pregunta? Las defensas. Sí, con la vida de la defensa de Mazugán y Basel Gayul. ¿Tiene usted alguna explicación a que no existan prácticamente huellas en el estudio que ustedes realizaron? Que existen 55 huellas. Habrá que entender que se refiere a huellas con valor identificativo, puesto que han dicho ustedes que encontraron, ¿cuántas? 55 y se descartan 29. Quedan 26 huellas